Hola, ¿qué tal, liligutenses? Tengan ustedes muy buenas tardes. Y como verán, tenemos un formatito nuevo. No va a ser definitivo, pero bueno, les cuento un poquito. Acá en Argentina y sobre todo en Neuquén, mi provincia, Neuquén es una provincia petrolera, en el cual el 10% de la población es petrolera y todo el resto o no tiene trabajo o tiene trabajos mundanos, si queremos llamarlos así, en la cual los comerciantes se agarran para poner los precios a precios petroleros. Y es muy loco porque somos una de las provincias que suministra todo el petróleo para la Argentina, el 90% de la electricidad, y somos los que tenemos la nafta, una de las naftas más caras, los pasajes de colectivos más caros y la electricidad más cara. Y hace poco nos llegó el tarifazo. Yo tengo una política de no pedir subsidios. A mí no me parece. Hay gente que, obviamente, yo soy soltero, no tengo hijos, por ahí me la puedo arreglar o puedo tener puedo mantener esa forma de pensar. A veces se me hace cuesta arriba. Pero bueno, lamentablemente se me fue la luz al carajo. Tengo muy poco consumo, pero a ver, para que te des una idea, que por ahí escucha gente que no es de este país, ¿no? Pero para que te des una idea, yo gasto 144 kilowatts. El 144 kilowatts en pesos son 900 pesos. 900 pesos son aproximadamente $3, si querés llamarlo así. El tema es que, un poquito más, $4, ponele. El tema es que yo pago 5 veces por encima de mi consumo de impuestos. O sea, yo pago casi 6.000 pesos de luz. 6.000 pesos de luz, para que te des cuenta, es casi el 10% o el 8% de un sueldo de una persona común que no es petrolera, para que te des una idea. Y bueno, ustedes saben todos mi problemática de no tener trabajo estable, sino que, bueno, salgo a buscarme la calle por una cuestión de que por edad ya me cuesta conseguir trabajo, por más que esté muy bien capacitado para el tema. Bueno, el tema es que cuando yo prendo el croma son 3 focos de 18 watts. Se me va el carajo, chicos. Así que por ahora, y como estamos en verano y ya acá tenemos 40 grados de calor, estoy con los ventiladores a morir. Entonces, por ahora quiero ver cuánto me vendría con el aumento de luz. No me quiero zarpar y que después me claven en la plaza por no pagar la luz. Así que por ahora tengo este formatito, espero que lo puedan disfrutar. Y vamos con una buena noticia, porque no todo es porquería en esta vida. Kathleen Kennedy se rumorea fuera de Star Wars, Lucasfilm y Disney. Un poquito ya habíamos hablado de esto cuando les traje la noticia de que habían hecho un enroque de Bob por Bob, ¿no? Bob Iger por Bob Chapek, ¿no? El mismo enroque que hicieron hace, no sé, 5 años atrás. Que cambiaron por Bob Iger, al revés por Bob Chapek. Bueno, algo habíamos hablado de que políticamente no daba para que Bob Iger la echara a Kathleen Kennedy por una cuestión de que es demócrata y es progresista, y al ser progresista queda feo sacar un enfoque feminista por más que te hundas en la misma miseria, ¿no? Esa frase tan conocida de hazte progre, hazte pobre. Pero bueno, ahora parece que vino con todo y ese enfoque tanto no le importa. Podría desaparecer en junio o antes, según 2 fuentes independientes. Esto es una noticia de ayer. Se afirma nuevamente que Kathleen Kennedy está saliendo de Star Wars, Lucasfilm y Disney. La noticia sigue a Bob Iger regresando a la posición de CEO de Disney, ya que Bob Chapek fue despedido. Entonces, con Iger de regreso, quien básicamente nombró a Kennedy como la directora de Lucasfilm, donde desarrollan Disney y Star Wars juntos, el pensamiento lógico sería que Iger mantenga a Kennedy cerca. Sin embargo, según 2 fuentes separadas, eso no está sucediendo y los días de KK están contados. La información proviene de John Campea a través de YouTube, quien recientemente reveló la gran filtración de Spider-Man No Way Home con Charlie Cox como Daredevil. Campea dice que también pensó que Kathleen Kennedy estaría más atrincherada en Disney y terminaría su contrato, que finaliza alrededor de 2025.
Sin embargo, luego de que Campea expresara sus pensamientos, Campea fue contactado por 2 fuentes separadas que dijeron que Kathleen Kennedy está afuera. Chau, chau, adiós. Quizás mañana, KK. Campea dice que una fuente está 1000%. Ahora, Campea dice que una fuente está 1000% en el dinero y que mientras que la otra no está 100% correcta todo el tiempo. Ahí debe estar mal traducido, pero bueno, más o menos se entiende la idea. Gran parte de la información privilegiada ha dado resultado. Vale la pena mencionar que Disney se deshizo recientemente de la vicepresidenta senior de Lucasfilm, Michelle Reuschan, y recientemente vio a Puck News informa que Kathleen Kennedy, alias KK, se le ordenó dejar de anunciar proyectos que no están escritos en piedra para evitar la prensa negativa en torno a Star Wars, que fue más o menos cuando le habían bajado 2 o 3 proyectos, ¿se acuerdan? Creo que uno era Escuadrón X, creo que era, no me acuerdo, pero le habían bajado 2 o 3 proyectitos que tenía, que vos decías, ay, qué bueno estaría que lo hagan, pero no bajo su manto. ¿Cuándo dejará KK Disney y Star Wars? Campea afirma que personas con información privilegiada le dijeron que Kathleen Kennedy podría irse tan pronto como el lanzamiento de Indiana Jones 5 el próximo junio, incluso antes. Y la verdad que varios se van a ir, me parece, por cómo viene la mano con Indiana Jones. Me parece que se van a ir a varios. Chau, chau. Anoche, a ver, ¿para quién lo está? Dijo Campea, es un hombre, me imagino. Anoche recibí un correo electrónico de alguien muy conectado y luego esta mañana recibí una llamada telefónica de alguien aún más conectado que se puso en contacto conmigo. 2 personas separadas, completamente independientes entre sí, dijo Campea, quien explicó que dijeron sus pensamientos sobre Kennedy y quedarse están equivocados. Bueno, está mal traducido. Esto es lo que escuché. Escuché la decisión de eliminar a Kathleen Kennedy y se tomó y que será algún momento antes, muy poco después del lanzamiento de Indiana Jones, dijo Campea. Campea mencionó... Ay, se me fue al carajo la noticia. Campea mencionó que no puede estar seguro de la información, pero siempre dice eso, todo lo que dice, eso sobre todo lo que le dicen, así que tenlo en cuenta. Ahora quiero ser muy claro aquí. Ah, esto lo está diciendo Campea. Aguantame un cachito. Estimada audiencia, interrumpimos las noticias para el siguiente anuncio comercial. Si te está gustando el video y quieres ser parte de esta comunidad, suscríbete. A vos no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Continuamos. Bueno, ahora quiero ser muy claro aquí. No puedo decirle de forma independiente y confirmar que esto es un hecho. Diré que una de las 2 personas que ha comentado tiene un 1000% de promedio en las cosas que ha informado. La otra suele haber acertado, pero no al 100%. O sea que hay uno que tiene una información de reputa madre y otro que, bueno, tiene buena info, pero de vez en cuando la pifia. Yo no sé, yo la verdad que espero realmente que la vuelen. Espero realmente que esto sea un nuevo inicio. Espero que Bob Iger haya dicho, bueno, loco, o sea, yo quiero competir como en el Partido Demócrata en el 2024 contra Trump, pero la verdad que hay mucha más plata acá en Disney y si llego, porque esto es una jugada muy importante, si llega a levantar a Disney, si llegan a hacer lobby diferente, si llegan a mostrar una imagen diferente que pueda contrarrestar a lo que ganó DeSantis con la ley Don't Say Gay, me parece que tal vez no en el 24, o sí, pero me parece que va a ser un impulso muy importante para la carrera de Bob Iger si se llega a lanzar en las elecciones. No sé qué piensan ustedes, me gustaría saber lo que quieren decir en la caja de comentarios. Y bueno, nos vemos dentro de poquito en un próximo video. Y como siempre digo, game over. Pero esta vez como cambié todo no lo encuentro y está acá. Game over, motherfucker.